capítulo 8, versículo 1 en adelante. 8:1. No te olvides del Señor. Sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio de comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Siempre a mí me encanta en estas partes de la palabra donde dice y demarca la palabra obediencia. Demarca la palabra obediencia porque eso tiene que estar muy grabado en el espíritu de los hijos de Dios, de cada uno de nosotros. Ser obediente no es fácil. La misma palabra ahí en Deuteronomio dice que a ver si ibas a tener el corazón para Dios o no lo ibas a tener. Podemos pasar por muchos desiertos, podemos pasar de pronto hambre, podemos pasar dificultades, pero Él siempre está ahí con sus hijos, con aquellos que son obedientes. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón de cada uno de nosotros y por medio de esas pruebas lo fortalece y hace que nosotros entremos mucho más en obediencia. Cantábamos una alabanza y dice que fiesta en el desierto, ¿cierto? Que mientras que vivámoslo, vamos a alabarlo, vamos a adorar. Pero es en todo tiempo, hermano. Haya cosecha o no haya cosecha, alabaremos el nombre del Señor. Allá estén los rebaños llenos o no estén, le damos la honra y la gloria a Dios. Yo he visto cómo el Señor se manifiesta y se glorifica en muchos de nosotros. Amén. Pero también he visto cómo muchos, después de que reciben la bendición, parten y se les olvida quién fue el que los bendijo y se van detrás de la bendición. Y es ahí donde claudica el corazón del hombre. Y después de mucho tiempo los encuentra uno. ¿Cómo está? Que supiera. Venga, pero ¿acaso usted no estaba bendecido? Sí, pero se acabó. Y resulta que la palabra de Dios dice que siempre y cuando estemos en obediencia y estemos fluirá, va a fluir. Es algo continuo, hermano. Van a haber momentos donde va a haber sobreabundancia, pero va a haber momentos donde tendremos lo necesario. Pero la bendición continúa ahí, en los que son hijos obedientes. Amén. Hijos obedientes, que andamos bajo la obediencia de Dios, bajo la palabra. Allí terminando decía, porque no solo de pan vivirá el hombre. Debemos creerle más a Dios, y ese llamado también es para mí. Debemos creerle más a Dios. Cierre sus ojos. Señor, yo te doy muchas gracias. Presento mi ofrenda, mis diezmos, Señor, delante de ti, dándote gracias por la provisión, la bendición, mi amado Rey.
dándote gracias porque tú no dejas en vergüenza a tus hijos, a tus siervos, a tus ministros, mi amado Rey. No nos dejas en vergüenza, Señor. Y la palabra se cumple, sea lo que sea, mi amado Rey. Perdónanos, perdóname a mí si en algún momento ha flaqueado mi fe, Señor. Perdóname. Pero te pido que la aumentes más, mi amado Rey. Aumenta la fe, Señor, en mi vida, Señor. Aumenta la fe en mi espíritu, Señor, para poder avanzar y seguir adelante, Señor. Y aumenta la fe, Señor, en cada uno de tus hijos. Bendice los diezmos, las ofrendas. Hoy, como sal del mundo que somos, los salados. Hacemos ese pacto de sal, Señor, contigo, mi amado. En los diezmos y en las ofrendas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos les gusta que otra persona dé la palabra? Amén, amén. Y es tiempo que el pastor dé paso a ese legado que se está dando. Amén. Eso es una bendición. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de mi hija Helen. Sé que trae una palabra de bendición para nuestras vidas. Tenga su espíritu abierto, su corazón abierto para lo que el Padre quiere ministrar por medio de él. Amén. Amén. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hija, Señor. La bendigo, Señor. Extiendo el manto a mi hija más y más, Señor. Gracias, por ese privilegio que me das, Señor. No lo están viendo mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, Señor. Y de la misma unción que tú has derramado sobre mi vida, derrámala sobre ella, Señor. Sobre su esposo y sobre su hija, Señor. En el nombre de Jesús. Buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Un poquito más alto, pero allá. Porque me dijo como habla más bajito, se escucha más bajo, un poquito más alto. Sí. Bien. Sonido. ¿Sí? ¿Sí ahí? Bueno, Dios nos dio el privilegio esta noche. Bueno, si me equivoco, no sé. Bueno, primeramente, lo que Dios quiere hablar en esta noche, y como título tenemos Avanzando hacia mi propósito. Yo quiero que lo repitan esta noche y diga: Dios, déjame avanzar hacia mi propósito. Vamos a ir a Apocalipsis, versículo 1. Sí, Apocalipsis 1, desde el 6. ¿Alguien? No, Reina Valera. ¿Alguno que me colabore con Apocalipsis 1, 6? Por favor. Bueno, en esta noche, ¿cuántos creen que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? Amén. Esta generación está bendecida, podemos decirlo, sí, es una gran bendición tener esa doble unción, ser reyes y sacerdotes. Y en este versículo de Apocalipsis 1, ¿ya alguno lo tiene? Sí. Amén. Amén. Con fuerte voz. Amén. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dile al que tienes ahí al lado: Dios me ha hecho rey y sacerdote. Pero díselo creyendo, dile: Dios me ha hecho rey y sacerdote.
Bueno, en esta noche vamos a ver dos ejemplos. Uno de esos ejemplos es el rey David, que era conforme al corazón de Dios. Y el otro ejemplo era Samuel. Samuel era el ungido de Dios. Amén. Bueno, desde niño Samuel era aquella persona que fue dispuesta por su madre para que, por decirlo así, sirviera tiempo completo en el templo de Dios. Pero David, en toda la palabra, cuando hablan de David, dice que fue conforme al corazón de Dios. Fue un rey. Pero antes de ser rey, David estaba como en el olvido, por decirlo así, por parte también de su padre, de su familia, porque era el que cuidaba las ovejas. En la palabra vemos que tanto David como Samuel tienen un calificativo en la Biblia tremendo. O sea, son dos hombres que, comparándolos, hacían cosas tremendas delante de la presencia de Dios. Los dos fueron contemporáneos, casi mismo de la misma época. Pero un día Dios llama al ungido, a Samuel, y le dice: ve allí y busca al próximo rey de Israel. Y Samuel, muy obediente, fue y buscó, pero Samuel estaba mirando solamente lo natural. Y miró los 7 hermanos de David y dijo: ninguno Dios. Dios dispuso que ninguno de ellos fuera. Mas sin embargo, Samuel pregunta al padre de David y dice: ¿habrá alguno que falte de tus hijos? Y el padre se acuerda por allí y dice: si falta el octavo de mis hijos. Y entonces dice: ya lo voy a llamar, pero ¿será que Samuel, será que David? No creo que sea el rey, dijo el padre me pongo a pensar, o sea, diría el padre de David: ¿será que David podrá ser el rey, el ungido? Mas sin embargo lo llamó y lo trajo delante de Samuel. Y me pongo a pensar esta historia y digo: si tal vez para el padre de David era el último, era el que cuidaba las ovejas, el pastor, el dulce pastor, como lo llaman, no tenía mucho que dar, tal vez lo habían visto, pero decían: ay, el pastor de ovejas, este tal vez no tiene fuerza. Pero notemos que en la palabra y en la historia de David dice que aunque lo veían muy pequeño, aunque lo veían muy débil, Dios tenía un propósito con él. Amén. Aunque lo veían que era el octavo de los hijos de esta casa, había matado a un león, había matado a un lobo que quería comer sus ovejas. Pero mírese que en la Biblia dice que cuando trajeron a David allí delante de Samuel, estoy parafraseando toda la historia para no alargarnos mucho, Samuel lo miró y dijo: este es el próximo rey de Israel. ¿Cuántas veces, tal vez por ser, no sé, el último de tu casa, el más pequeño, o no sé, el más grande, el menos fuerte, te han dado lo más bajito y tú te has dado cuenta y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Pero en medio de tu proceso has dicho: Señor, yo sigo y avanzo, porque mi debilidad, porque lo que los demás han puesto en mí no depende de lo que Dios ya ha dicho en ti. Y la palabra dice que su propósito se cumplirá aunque tú no lo quieras, aunque tú des vueltas y vueltas, aunque el mundo, aunque tu familia digan lo que quieran de ti, Dios cumplirá ese propósito, pero si tú
avanzas. Amén. Ahora nos vamos a lo que es, bueno, aparte de que cuando David, Samuel lo estaba ungiendo y bueno, pasaron muchos años. Y yo me imagino que en esos años que pasaron, mientras David reinaba, David decía: Señor, ¿será que se te olvidó lo que algún día tú me habías dicho? ¿Será que se te olvidó lo que algún día tú dijiste por medio de tu ungido Samuel? ¿Será que eso de ser rey y sacerdote no va conmigo? Nótese que Samuel servía en la casa de Dios. Y él servía desde la casa de Dios hacia todo. O sea, como el pastor, por decirlo así, ¿sí? Sino que el pastor de acá trabaja. Entonces Samuel dirigía todo el templo, por decirlo así, era el pastor de su iglesia. Pero David era el que iba allí afuera, iba delante de todos los que le querían hacer guerra, de los enemigos. Algo que me llama mucho la atención es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese gran privilegio y que a veces no lo hacemos, de que nosotros podemos servir a Dios y ir a impartir allá afuera lo que no tenía tal vez Samuel y David, que cada uno era prácticamente para una sola función, por decirlo así. Nosotros como hijos podemos salir allá afuera y tal vez no lo hacemos. Podemos ir a impartir a otros y tal vez no lo hacemos. Pero nosotros debemos ser como ese Samuel y ese David. Impartimos aquí adentro, damos ejemplo aquí adentro, pero también damos allá afuera ejemplo como David. Amén. Amén, amén. No solamente somos tal vez pastores, no solamente somos reyes, también somos sacerdotes, no se te olvide. Vamos a ir a 2 de Samuel 16:12. ¿Alguno que me colabore con el versículo, por favor? Vamos a ir nuevamente con David. Cuando David fue allí contra Goliat, nos vamos a adelantar un poquito la historia. David, ¿qué le entregó a Dios? David no tenía nada, ni armadura tenía, porque Saúl le dijo: ¿será que te presto mi armadura? Y le quedaba tan grande que él dijo: no. Porque tal vez a los ojos de los demás David no podía hacer nada y se le burlaban de que iba contra Goliat, un grandote. Pero en esta noche, ¿cuál es tu Goliat? Ponte a pensar, ¿cuál es tu Goliat? Tal vez tú dices: mi Goliat son esas finanzas, tal vez es mi esposo, que no veo nada, pero Dios, en algún momento, Señor, tú lo harás. Ponte a pensar cuál es tu Goliat en esta noche. ¿Ya tienen 2 de Samuel 16:12? Segunda de Samuel 16:12, dice la poderosa palabra del Señor. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dejará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Sigo? Sí. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Amén. Lo primero son 3 puntos que David entregó a Dios. Amén. Lo primero que David entregó a Dios fueron sus manos. David no tenía nada para matar a Goliat. Nada. El único que entregó fue una cauchera, digámoslo así, una sonda, y una piedra. Y con eso mató a Goliat. Lo primero que entregó fue sus manos. Dijo: Señor, aquí estoy.
Señor, pongo a disposición mis manos porque yo sé que tú lo darás todo. ¿Qué pones a disposición tú para que Dios obre? Tal vez tú dices, Señor, yo pongo mi boca, pongo mis palabras, Señor, pero tú obras. Y si lo haces con fe, ¿qué pasará? Él obrará, amén. Algo que me llama la atención, de que a pesar de que se burlaban de David, de que David era pequeño, de que cuando se paró frente a Goliat le decían, no, usted es mucho loco, ¿cómo va a hacer eso? Todo un ejército no pudo con él. Y David tan pequeño, ¿cómo podrá? Hasta sus hermanos, o sea, ni los de la casa creían en él. Yo me imagino como la certeza de David puesta en Dios. Decir, Señor, mírame, soy tan pequeño, ¿tú qué harás? Pregúntale en esta noche a Dios, ¿tú qué harás? Señor, ¿tú qué harás en mi vida? Señor, ¿tú qué harás en mi corazón? Aunque muchos no lo crean, Señor, ¿tú qué harás? Seguimos avanzando y leamos 1 Samuel 17:34. Cuando lo tenga, digo fuerte amén. 1 Samuel 17:34. Y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Yo me imagino que Saúl diría: esta es presa fácil para Goliat. Y aún hicieron promesas, ¿no? Goliat le decía: si tú me matas, y se le reía. Porque, nadie pensaba de que David pudiera con Goliat. Yo te digo en esta noche, tú puedes con ese Goliat. Amén. Tú puedes con ese Goliat. ¿Quién dice amén? No menosprecies el tiempo que Dios ha pasado contigo en el proceso. No menosprecies lo que Dios te ha dado en el proceso, porque Dios utiliza esa herramienta para que tú avances, para que tú triunfes, para que seas aquel rey y sacerdote que Dios ha prometido. Pero no menosprecies, sigue avanzando, sigue avanzando. No te quedes aquí en el anonimato, no te quedes con lo que David hizo. Y David hizo y mató con su mano al oso y mató con su mano al león. Pero David no se quedó allí, no dijo: ay sí, me quedé en el anonimato, soy el octavo de mis hermanos. Y aún ni el padre se acordaba, pero no se quedó allí en el anonimato. Amén. Amén. Seguimos con el segundo punto, que es la honra. David, cuando fue ungido por Samuel, y David llegó allí y dijo, él no se le subió:
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué tenía David que hizo que lograra la victoria al pueblo? Tal vez tenía fe. ¿Qué más tenía? Obediencia, autoridad, dependencia de Dios. Lo que tenía David era que reconocía que la presencia de Dios iba delante de él. De que por más pequeño que él fuera, de que por más que lo habían humillado, él decía: Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Porque soy rey y sacerdote, porque la gloria y la honra es para ti. Pero David nunca se enorgulleció por todo lo que hizo. Su corazón siempre estaba humilde. La honra y la gloria siempre era para Dios. Allí en la historia narra de que él cogió la espada de Goliat y cortó la cabeza de Goliat con la misma espada. Pero nunca en la Biblia dice, al transcurso de la historia de David, dice que David mató 2 osos. Nunca dice. Que David mató 2 leones. Nunca dice. No sé cuántos eran. Que habían 2 piedras. Nunca dice. Que habían 2 ondas. Que habían 2 ondas. Nunca dice. Porque la palabra de Dios es una sola. Porque lo que Dios prometió, vuelvo y te lo repito, eres rey y sacerdote, y lo que Dios prometió nadie, grábatelo, ni tu familia, ni lo de afuera, nadie, ni el enemigo puede aplastar el propósito tan grande que Dios tiene contigo. Porque puede ser el chico, puede ser el menospreciado, pero lo que Dios dice se cumple. Y te digo, vuelve y repite: avanzando hacia mi propósito. No te canses. David no se cansó, aunque fueron largos los procesos, aunque fue largo el entrenamiento. Pero David nunca dijo: Señor, estoy cansado, no puedo más. Porque Dios sabía que el corazón de David era conforme al de él. Tu corazón está conforme al corazón de Dios. Tal vez le dices: Señor, ¿hasta cuándo con este proceso? Voy cargando, Señor, mi aguijón. ¿Cuántas veces has dicho así? Y Dios te dice: hasta que estés conforme a mi corazón. Amén. Hasta que mi proceso se cumpla en tu vida. Hasta ese momento diré: eres conforme. De lo contrario, seguirás avanzando. No te cansarás, dice Jehová. David, a pesar de las burlas, a pesar de que ni su padre se acordaba de él, nunca dice la palabra, desfalleció.
glorió en los triunfos que Dios le había dado. No se quedó en los triunfos que Dios le había dado. Él avanzó. Él dijo: Señor, si tú vas delante de mí, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Lo tercero que vemos es la espada de David. Vamos a ir a 1 Samuel 21:8. El que lo tenga por favor, 21:8. Amén. Y David dijo a Abimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no pone en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El siguiente. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dame. Dice 10: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: y vio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Si David con la espada de un impío pudo ganar la victoria, ¿qué te falta a ti para poder ganar la victoria? Si David con esa espada logró que el pueblo fuera liberado, y era la espada de un impío, ¿qué podrás hacer tú con la presencia de Dios delante de ti? ¿Qué te falta a ti para avanzar? Tú le dices: Señor, tal vez mis palabras no son las indicadas para hablar, pero muchas veces no tienen que ser con palabras. Muchas veces nuestros actos hacen que las personas vengan delante de Dios. ¿Qué circunstancia tiene que vivir el ser humano para poder dejar que la presencia de Dios vaya delante de él y avance al proceso? Vuelvo y te pregunto: ¿qué herramientas Dios está utilizando en tu vida para tu proceso? Notemos que los procesos de todos son diferentes, que no todos empiezan desde abajo, muchos empiezan desde arriba y caen, pero valiente es el que se levanta y dice: Señor, yo avanzo, porque tú lo has prometido, porque tu propósito en mí se cumplirá. Algo que notaba en
nunca dice que la presencia de Dios no va delante de David. Porque David era conforme a su corazón. Porque David en medio del proceso no decía y no replicaba nada. Porque sí, aunque fuera humillado, no decía: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces tú le has dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque no ves el proceso como la oportunidad para avanzar como lo vio David. Porque no ves el proceso como la herramienta que Dios está utilizando en tu vida. Porque replicas todo lo que Dios te dice. Porque si Dios te habla: Señor, pero ¿por qué? Y dices: tal vez Dios, eso es muy fuerte. Y peleas y dices: Señor, ya no quiero. Pero nótese que David, siendo conforme al corazón de Dios, avanzó. No se quedó y no vivió de las glorias pasadas. No decía, la Biblia no dice dos veces que David mató dos veces a Goliat, no. Porque David solo tenía una oportunidad para brillar y Dios se la daba, porque era conforme al corazón de Dios. Dile: Señor, ¿qué me falta para ser conforme a tu corazón? Señor, ¿qué me falta para ser conforme a lo que tú quieres en mi propósito? En esta noche, más que una prédica o más que una enseñanza, lo que Dios me llevaba era: ¿realmente eres conforme a mi corazón? ¿Realmente me obedeces como hacía David? ¿Realmente vas y haces lo que yo te digo? ¿O haces tu voluntad? ¿O haces tu voluntad a tu medida? Dice: Señor, pero vamos a 50-50. ¿Eres conforme al corazón de Dios? ¿O te vas a quedar en el proceso? ¿Te vas a quedar en las glorias pasadas o vas a brillar avanzando en el propósito que Dios tiene para ti? Mira que cuando llegamos a los caminos de Dios y hacemos por primera vez la oración de fe, decimos: Señor, te entrego todo, como lo hizo David con sus manos. Esto es lo que tengo. Y el caminar de los años en el Evangelio dices: oh Señor, esto es muy fuerte. Y yo dije que te entregaba todo, pero no nos acordamos de eso. Y comenzamos un 50-50 con Dios y decimos: Señor, pero yo te obedezco a medias. Pero Señor, si tú me das, te obedezco. Pero Dios no te dice: si tú me obedeces, te voy a dar hoy el respirar, te voy a dar la comida. Dios no hace eso. Entonces, ¿estás dispuesto a avanzar? ¿Estás dispuesto a seguir el propósito que Dios tiene para ti, como lo hizo con David? Mira que Dios dice que si tú no quieres, Él busca otra persona. Yo digo que si David no hubiera querido cumplir el propósito de Dios, otra persona hubiera sido la que cumple el propósito de Dios. Porque Dios lo que promete lo hace sin ti o contigo. Pero Dios utiliza herramientas para tu proceso. Aunque tú las veas muy grandes o tal vez muy pequeñas,
quedarás. Aquel pequeñito que decían el dulce pastor de ovejas era rey de Israel y gobernó. Y dice la palabra que una vez fue llevado por Dios a una cueva y él se humilló y buscaba a Dios con todo su corazón. Pero dice que en aquella cueva, la cueva de Adullam, en aquella cueva él hizo un ejército, hizo un equipo. Y ese equipo fue el que lo ayudó a salir a la victoria. ¿Qué equipo tienes tú dispuesto para que Dios te dé la victoria? Tal vez tú dices, Señor, mi familia, pero no está a tus pies. Pero ¿qué estás haciendo tú como hijo de Dios para que ese equipo sea conforme al corazón de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? Porque si tu corazón fuera conforme al corazón de Dios, ¿qué haría Dios contigo? Dice, grandes cosas hará Jehová contigo. Pero sé conforme a mi corazón, conforme a como dice mi palabra. Amén. Quiero que incline allí su rostro y en esta noche dile, Señor, tal vez tengo mis manos, tal vez tengo mis pies, no sé a dónde me lleves, pero quiero avanzar hacia tu propósito. Dile, Señor, úsame como tú quieres. Úsame, Señor, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, pero úsame, porque quiero ser conforme a tu corazón. Quiero que esas herramientas que has puesto en mi propósito sean utilizadas para tu gloria, porque tú nos has dado una doble unción en este tiempo, Señor. Somos reyes y sacerdotes, pero para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Tal vez soy el que han humillado, el que han puesto como menosprecio delante de ti, el que no da ni una por mí. Pero, Señor, tú me sacarás en victoria. Tú avanzarás conmigo hacia el propósito que tienes, porque has prometido, Señor, y tú no te quedas en promesas. Tú cumples, Señor. Y en esa noche, Dios, hacemos un pacto contigo, Dios, como hijos tuyos, como esos pequeños David. Queremos ser conformes a tu corazón. Queremos ser conformes a tu presencia, porque si tú vas delante de nosotros, ese Goliat se verá pequeño y será victoria en ti, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito que tienes para con nosotros, porque el llamado que tienes es grande y nos disponemos a tu llamado, Señor. Pero ve delante de nosotros. Somos fieles a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Dios. Solo tú la mereces, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra se dio conforme a lo que tú querías, Dios. Y hoy, Señor, salimos de este lugar, Dios,
propósitos puestos en ti, Dios. Porque no se hará nuestra voluntad, sino que tu voluntad va delante de nosotros, abriendo camino, Señor. Te adoro, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, papá, porque tú eres bueno, agradable y perfecto, Dios. Eres santo, Señor. Tenga ahí sus ojitos cerrados. Señor, tú has dicho que cumples el propósito en cada uno de nosotros. Y hay herramientas que están al lado de nosotros, Señor, y están ayudando a cumplir ese propósito. No permitas que desfallezcamos en ningún momento, sino que cada día demos un paso en avanzar, Señor, al cumplimiento del propósito. Gracias te doy en esta noche, Señor. Bendigo tus hijos, bendigo tu iglesia que son ellos. Dale las fuerzas, Señor, para avanzar, para seguir. Fortalécelos en medio de cada proceso, mi amado Rey. Danos esa fortaleza, esa fuerza, te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos al salir de este lugar. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, porque tu presencia va delante de nosotros, mi amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. No se vaya sin tomarse su tinto y sin darle un fuerte apretón de manos a su hermano. Amén. Muchas bendiciones.